colegio abanderado de acá de la Providencia. Y pensando seriamente siempre en los carros. O sea, sí, desde siempre el gusto, desde siempre el gusto. ¿De familia? Un tío que siempre me lleva a las carreras. Te había conocido el sábado, carreras en algún lado, ahí teníamos que estar presentes, entonces desde siempre esa situación. Sí, yo estuve a punto de elegir electrónica, pero en las puertas de la inscripción digo, o sea, no, ¿qué estás haciendo? ¿Te gustan los autos? Y también puede ser llevarlo a tapar tu gusto de una forma profesional. Decidí ese día inscribirme en la ingeniería automotriz y desde ahí ha venido creciendo todo eso. Voy a armar mi carrito, tengo justo le contaba acá al compañero, un Chevrolet Forza, ¿sí? Que hace, no sé, ya 11, 12 años que tengo el carro, creo que es un poco, no sé. Yo empecé a investigar y hay una versión especial de este auto que no llegó al país, pero había unas personas que importaban ciertas piezas, ¿sí? Como que unos halógenos, otros guardachoques, un tercer stop que acá no tenía, un montón de cosas, el tablero, el volante. Me acuerdo que cada que podía me compraba un accesorio de estos y le iba poniendo, o sea, quería hacerle a esa versión y a la vez también el motor es otra situación, es un motor mucho más potente y esas cosas. ¿A qué edad aprendió a conducir? No, bueno, a conducir manejaba desde los 14, tal vez por ahí. Como ¿En qué carro aprendió? O sea, en varios en realidad que por ahí pedí, pero lo que más salía me acuerdo era una Toyota 1000 de un tío, por ahí otro tío llegaba así mismo con un Nissan Sentra, un Fiat Uno había de alguien en la familia, algo así. Yo me acuerdo que el carro, mi carro el primero compramos un día jueves y el día sábado había una trepada de montaña a San Miguel de Porotos. O sea, con 2 días de tener el carro, obviamente no sabía nadie en la casa, todo escondido y todo. Y corrimos esa trepada que estaba recién poniéndose en auge esta modalidad. Si no estoy mal, debe ser una de las primeras que hizo el Azoes Automóvil Club acá. Y ganamos, me acuerdo, en la categoría corriendo ¿Y con qué edad? los Forcitos. Tenía unos 18, 19 tal vez, sí, justo con el carro de lo más normal del mundo, un auto completamente estándar. Los otros autos también estaban en la misma situación, ¿no? Y de ahí nos fuimos metiendo un poquito, que salíamos a los piques. A todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, bienvenidos a un programa más del Otro Perfil. En esta oportunidad contamos con la presencia de Juan Bustos. Él es ingeniero automotriz, también destacado corredor de autos del deporte tuerca en el Cantón Biblián y que también participaba en varios campeonatos a nivel provincial y nacional, dejando en alto el nombre del Cañar. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Antes de desarrollar todo este diálogo, quisiera que se presente. ¿Quién es Juan Bustos? ¿Cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí, pues. Juan Bustos, un joven, un niño, habrá sido, ¿no?, en su momento biblianense. Estoy acá en la ciudad de Azogues, toda mi escuela, mi colegio, posteriormente la Universidad en Cuenca. Y pues apasionado por los autos, por los fierros desde que recuerdo, ¿no? Cuando iba a las carreras de niño acá en Azogues mismo, Biblián, muchos recuerdos en realidad. Y al final del día esa pasión se transformó en profesión, en hobby también, por así decirlo, del otro lado. Y pues es eso una parte grande de mi vida, ¿no? Obviamente aparte de mi familia y todo eso, es una parte muy influyente en mí y que pues por la que mucha gente me conoce, y como usted dice que hemos puesto el nombre de Biblián y la provincia en varios lugares del país que nos conocen y ahí estamos. ¿Cuándo nace esta pasión del deporte tuerca, de los carros, de los fierros, como se dice comúnmente? Pues como le digo, no lo he llevado desde siempre, tal vez ya con un enfoque más directo hablemos del momento de decidir elegir una carrera universitaria. Sí, yo estuve a punto de elegir electrónica,
pero en las puertas de la inscripción digo, o sea, no, ¿qué estás haciendo? ¿Te gustan los autos? Y también puede ser llevarlo a tapar tu gusto de una forma profesional. Decidí ese día inscribirme en la ingeniería automotriz y desde ahí ha venido creciendo todo eso. Mi primer auto, que lo tuve más o menos cuando estuve en segundo año de universidad, el cual desde que lo tengo empezó como un proyecto y en donde empecé a hacer de todo, a practicar de todo y hacer todo, ha sido, creo, la catapulta para la referencia inicial que tuve en el medio y de donde ha venido todo lo siguiente en realidad. ¿Dónde nace Biblián? Yo, bueno, creo que en el hospital de aquí de Azores, pero como lugar de toda nacimiento. La vida Biblián. Sí, sí, Biblián muy escuela, orgulloso. escuela y colegio. Escuela hasta el segundo de básica en Biblián. De ahí toda mi formación siguiente en La Providencia. ¿En qué sector de Biblián? Del barrio El Tope, yo sí, sector del barrio El Tope. Joven, niño de barrio también, salía con los panas del barrio. Sí, sí, por supuesto, en el barrio primero de niños, ¿no? Ahí solamente tenemos un lugar que se llama La Plazoleta, hay un espacio grande, ahí jugamos con la bicicleta, un pequeño parque que había en un momento, me acuerdo que después se fue con una creciente del río, y así, bueno, ya más adelante la juventud, pues lo típico, ¿no? Nos encontrábamos y Biblián es tal vez bonito en ese sentido, era lo típico. Yo tal vez vivía en un extremo de la ciudad y nos quedamos de acuerdo con nuestros amigos las noches, entre semana o ya el fin de semana. Desde el primero que empezaba a bajar, bajábamos viendo a los demás. Éramos un grupo de 7 amigos, me acuerdo, que salíamos a caminar hasta el otro extremo de la ciudad, regresábamos, estábamos en un lugar. Por su defecto, ya cuando estaban 16, 17 años algunos ya con el carrito que le prestaban, igual nos pasábamos viendo, dábamos las vueltas y eso es lo que era la juventud, al menos en nuestra época, ¿no? Eso era pasar ahí en la ciudad y era bonito. Yo ahora paso de vez en cuando un sábado así, en realidad no veo grupos de jóvenes y eso, digo, tan viejo estoy, tanto ha cambiado las cosas, no sé, pero como que se ve que el cambio en realidad golpea, somos unos 10, 12 años que andábamos en eso y se ve la diferencia en realidad. Y usted es doble grupo de amigos, ¿no? De la escuela en Azogues y el grupo de panas en Biblián del barrio. Bueno, sí, en realidad la mayoría de nuestros amigos la mayoría venía acá. Hemos estudiado acá en Azogues, la gran mayoría, sí. Entonces tenemos un gran grupo de amigos, no necesariamente solo por el colegio, sino, o bueno, sí que nos conocimos estando en el colegio, hablemos, pero de distintos colegios. Entonces me llevo con mucha gente de aquí de Azogues. En realidad creo que más gente de acá de Azogues que de Biblián mismo, sea amigos de mi época, hablemos de mi juventud, pues que hemos estado ahí en todo lo que significó vivir esa juventud. ¿Y en la escuela, qué tal estudiante? En la escuela creo que fui, sí, porte-estandarte, el segundo lugar, creo, sí, y en el colegio abanderado de acá de La Providencia. Y pensando seriamente siempre en los carros. O sea, sí, desde siempre el gusto. ¿De familia? Un tío que siempre me lleva a las carreras. Te había conocido el sábado, carreras en algún lado. De ahí teníamos que estar presentes. Entonces, desde siempre esa situación. ¿Escuela y colegio La Providencia? Sí, sí, sí. ¿Y travieso de pronto, sí. Molestoso, bastante? Muy molestoso no, pero travieso sí. Travesuras, ¿En el colegio? En el colegio un poquito más bien portado, pero le hablo de tipo de travesuras medio de desarmar cosas, de hacer esas cosas en la casa. Siempre estaba desarmando algo, buscando algo que hacer y ese tipo de cosas. ¿Y en el barrio igual? Igual no he molestado mucho a los vecinos, pero ahí... ¿Alguna travesura que recuerde de niño? Híjole, ¿qué le cuento? Muchas cosas he hecho, sí, desde ponerles un hilo de nylon en billetes a la gente que pasa por la calle, cosas así me invento, no sé. Y de ahí, en la Providencia, ¿qué estudia? En el tiempo de nosotros todavía estaba bien separado las especialidades, ¿no? No había todavía esta general que creo que hay ahora, entonces yo soy físico-matemático del colegio, ¿sí? Y de ahí en la universidad usted pensando electrónica. Pensando en irme a electrónica, los test y toda esta situación que nos hacían ya a puertas de salir del colegio,
apuntaban que seguía eso. Quizá de una forma sugestiva, digamos, porque yo venía con eso, una prima estudiaba en ese tiempo la ingeniería electrónica, entonces como algo técnico, siempre me gustó esa parte de los números, de las piezas, armar algo, no sé. Entonces veía eso, de pronto decía yo, esto es no lo que quiero, pero no fue, y creo que supe decidir a su momento y bien. Tal vez hubiese sido otro el futuro, pero creo que decidí bien. Pero su familia, hablo papá, mamá, hermanos, apoyándole siempre en el tema de los carros. O sea, no netamente de los carros, porque no se hablaban, o sea, no, digamos que no había el medio. En mi familia no hacía una familia de corredores o de mecánicos tampoco, entonces no había O sea, su familia directa, pero los tíos sí. o sea, les gustaba, sí, pero Pero nunca se metían participar ni nada, exactamente. Entonces, digamos que fui realizándome yo mismo en este mundo, digamos, ¿no? Es que hay muchas personas que están en esta misma rama que yo, que tienen digamos, que viene de herencia, ¿no? El papá o el abuelo ya eran mecánicos, corredores, algo así. Entonces... La familia Medina, por ejemplo. Exacto, yo soy de generaciones, desde Don Ítalo, por ejemplo, y hasta ahora el Ítalo Isaac, que sigue ahí dando mucho que, dejando en alto, ¿no?, el nombre de la ciudad, de la provincia, del país, incluso con sus participaciones. Entonces eso es un ejemplo que vienen apoyándose, es de pronto algo que está en la sangre, ¿no? De mí quizás siempre ha estado ahí, pero como digo, hablemos que yo inicio mi era en esto, porque claro que me gustase que mi hijo haga lo mismo. Obvio, no hay como forzar a nada en la vida, ¿no? Si es que parece de momento que le va a gustar también esta situación, pero lo que tenga que ser, lo que Dios quiera que sean las cosas. ¿Pero usted le regala un carro o una pelota de fútbol? No, pues ahí tiene como unos 200 carros de esos chiquititos, de que le encantan las pistas, y siempre que salimos por ahí a una tienda, ve algo y ya pues nos convence, dice, pues yo no tengo carro, dice, me faltan. Entonces acá le encanta, todos los días, todo el día juega con autos, ve el Rayo McQueen todos los días, él es un carro, sus juegos es eso. O sea, sí, yo también le voy a jugar con la pelota, jugamos al fútbol, a un montón de cosas, pero mayormente esto, sí, le gusta. También tiene una caja de herramientas, me acompaña cuando voy a hacer algo en la casa, algún arreglo, él también saca sus herramientas y estamos por ahí. Yo tengo una ventaja, digamos, no sé, una suerte. Tengo el taller junto a mi casa, entonces yo en la mañana bajo, desayuno, en un minuto estoy en mi trabajo. Entonces eso también creo que durante el transcurso de la tarde pasa él siempre viéndome, estamos saludando, yo bajo a la casa, él sube y así pasamos en eso. Entonces prácticamente el taller es como el patio más de la casa, exacto, es que estamos ahí todo el día. Y si es que no fue de generación en generación el tema de los carros, ¿gracias a qué fue? Si dice desde niño toda la vida le ha gustado, o sea, de pronto vio algo, además de la salida con los tíos. Eso digo, o sea, ir a las carreras con mi tío, eso me gustaba, ¿no? Siempre me llamó la atención los autos y esas cosas. Y después, como digo, el camino ya de uno en la vida, dije, o sea, no, voy a armar mi carrito. Tengo justo le contaba acá al compañero, un Chevrolet Forza, ¿sí? Que hace, no sé, ya 11, 12 años que tengo el carro, creo que es un poco, no sé. Yo empecé a investigar y hay una versión especial de este auto que no llegó al país, pero había unas personas que importaban ciertas piezas, ¿sí? Como que unos halógenos, otros guardachoques, un tercer stop que acá no tenía, un montón de cosas, el tablero, el volante. Me acuerdo que cada que podía me compraba un accesorio de estos y le iba poniendo, o sea, quería hacerle a esa versión. Y a la vez también el motor es otra situación, es un motor mucho más potente y esas cosas. Cuando hubo la oportunidad, lo hice, ¿sí? Lo transformamos y como le digo, ahí ha sido la base para mi conocimiento, en mi mismo carro haciéndole de todo. Y de hecho, yo me acuerdo que el carro, mi carro el primero, compramos un día jueves. Y el día sábado había una trepada de montaña a San Miguel de Porotos. O sea, con 2 días de tener el carro, obviamente no sabía nadie en la casa, todo escondido y todo. Y corrimos esa trepada que estaba recién poniéndose en auge esta modalidad. Si no estoy mal, debe ser una de las primeras que hizo el Azoes de Automóvil Club acá. Y ganamos, me acuerdo, en la categoría corriendo ¿Y con qué edad? otros forcitos.
tenía unos 18, 19 tal vez, sí, justo con el carro de lo más normal del mundo, un auto completamente estándar. Los otros autos también estaban en la misma situación, ¿no? Y de ahí nos fuimos metiendo un poquito, que salíamos a los piques. Veo ahora los jóvenes también están de nuevo por el taller, ¿no? Yo mismo preparo los autos y todo, ahora está de moda también los piques, que entre el miércoles, jueves se reúnen, conversan por ahí los muchachos. Nosotros hacíamos esto ya, como le digo, hace 10 años y nosotros corríamos los famosos piques ilegales que decimos en Jadán, debajo del puente. Y no era solo una ida y el regreso, en realidad era el que mejor lograba curvar el retorno y esa situación. Ahí tenía un gran amigo con el que empezamos este gusto y así de poco, en medida de lo posible, digamos, de uno joven, estudiante, de dónde sacar el billete, digamos, el dinero para hacer esto posible. Y poco a poco se fue dando, fue trabajando las cosas. O sea, y todo nace desde que decide estudiar automotriz, ya sí, profundizar todo. Exacto, ya con mi carro y con los conocimientos ahí, porque como le digo, nadie me ha dado antes a mí este conocimiento sobre los autos y esas cosas, sino por el propio gusto. Entonces, digamos que fue mi Pero, mi ¿a qué edad manejó la primera vez? ¿A qué edad aprendió a conducir? No, bueno, a conducir manejaba desde los 14, tal vez por ahí. Como ¿En qué carro aprendió? O sea, en varios en realidad que por ahí pedí, pero lo que más salía me acuerdo era una Toyota 1000 de un tío, por ahí otro tío llegaba así mismo con un Nissan Sentra, un Fiat Uno había de alguien en la familia, algo así, unos carros. Y esos carros aprendieron a manejar. Sí, ahí eran las primeras salidas, que nos confíen ya con los primos, esas cosas, ¿no? ¿Y el carro propio compra o adquiere o le regalan a raíz de que está en la universidad? Claro, ya me ayudaron mis papás. Para entonces, que vayas a clases, mijo. Sí, prácticamente. En realidad fue una lucha la compra de ese carro porque recuerdo que mi papá quería ayudarme, pero decía, ve hacia un carrito más grande o algo, hasta me hablaba de seguridad, o sea, en caso de un golpe, de un choque, algo así. Y yo decía que no, o sea, que quiero el Forza y, como digo, de pronto no estaba pensando en el futuro, pero me alegra no haberme equivocado de ese tipo de decisiones. Entonces, como digo, mi carrito, el Forza, es de donde nace todo, fue mi laboratorio. Tal vez amigos vieron lo que yo hacía con mi carro y ahí empezó, o sea, oye, dame haciendo esto, ¿puedes? Yo, claro, o sea, presta. Y así. ¿Pero usted qué hacía? ¿De pronto todavía ya llega entonces el auge del YouTube, alguna cuestión o no? No, nada de eso. Es más, ahora tengo un montón de amigos que me presionan que de pronto mis redes están un poco... No le doy movimiento a las redes y en realidad eso vende muchísimo hoy en día. Paso ocupado con el trabajo, con las cosas. No me doy mucho tiempo de hacer mucha publicidad, muchas redes, esas cosas. Es en el medio, como digo, es comunidad, esto de los autos, hay el club de los Forzas y esas cosas. Entonces, entre amigos se conversa, se comenta y por ahí empezamos, digamos, ya profesionalmente a trabajar. Claro, también haciendo esto, ¿cuánto me vas a cobrar? Ya tanto hagamos y así empecé, ¿sí? Pero usted, sin tener conocimiento así a profundidad de mecánica, por ejemplo, de cómo funciona, de cambios en el motor, etc. O sea, todo con lo que se aprendió en la universidad, pero yo mis prácticas, pero iba a la par, ¿no? O sea, sí, conforme iba avanzando los ciclos, iba dándole forma al carro. Todo, exacto, o los conocimientos se iban comparando igual con lo que uno iba aprendiendo. Entonces, justo eso le iba a comentar. Yo fui a pedir para hacer las pasantías o las prácticas preprofesionales de la Universidad en las rectificadoras Salinas, ¿sí? Entonces, ahí me quedé un buen tiempo, casi unos 2 años. O sea, más de las prácticas se quedó trabajando. Sí, donde aprendí, exacto, o sea, trabajé sin percibir un sueldo, obviamente, sino por aprender, ¿sí? Iba todos los días con un horario y todo, como si fuera un empleado más, pero pues lo hacía por aprender. Pues no recibía salario. Sí, exacto, ¿no? Y en ese transcurso, ahí armamos mi carro, ¿sí? Ahí le hice esta conversión grande de la parte mecánica, le pusimos una computadora programable y toda esa situación. Entonces yo me alejé de la rectificadora ya cuando tenía todo aprobado para hacer mi tesis de la universidad. Dije, si es que estoy viniendo acá muchas horas y hacer la tesis se me va a alargar, y ya veía lo que les pasa a compañeros que trabajan y querían hacer la tesis. Entonces digo, no, dije, Inge, muchas gracias. Voy a hacer esto, gracias, si es que es de regresar, estaré por acá y todo bien, ¿no? Y es más, hoy en día mantenemos una excelente amistad y una relación de trabajo, se puede decir, ya estamos ahí en el medio, igual con Manuel Salinas, y ahí igual hemos conocido a los otros preparadores importantes del medio, somos amigos, nos llevan muy bien y estamos ahí en eso. Entonces de ahí nació todo, ahí aprendí bastante la mecánica, tenía ya el carro con la electrónica conectada, que lo hicimos ahí yo mismo, se puede decir, con otro amigo más que trabajaba
En ese momento allá en la rectificadora, y ahorita lo recuerdo, es un joven de acá de Azogues, Sebastián Morocho. Él está actualmente en Europa haciendo unos estudios. Entonces, si algún rato nos ve, igual un saludo para Cevitz. Con él trabajábamos ahí en la rectificadora, se puede decir, hicimos mi carro, y de ahí en adelante pues ya tenía todo yo, ¿no? Para seguir practicando, probando, mejorando cosas, y así fue como empezó todo. Y la primera competencia, si cabe el término, fue en esta trepada a San Miguel. Hablando por carrera como tal, sí. O sea, la carrera legal. Esa trepada, exactamente. Una carrera organizada por un club, con un trofeo, con todo eso, sí. Y de ahí los piques. Exactamente. Y entre eso nos movíamos, entre trepadas y piques, porque era lo que se podía hacer. Para las trepadas en ese momento solo tenía que tener un casco, el cinturón bien puesto, el carro en buenas condiciones. Podíamos participar. Hoy en día las exigencias ya son un poquito más fuertes, y en realidad un carro de trepada ya prácticamente tiene que ser un carro de carrera, hablando por las seguridades, por todas esas cosas. Entonces todo ha ido mejorando en el paso de los años. ¿Y esta primera carrera fue sin que se entere la familia? Claro, por ahí algún rato vieron ya la premiación, el trofeo, y ahí tuve que contar. ¿Pero qué le dijeron? No, mi mami poco a poco se iba haciendo ya al dolor. Pero al principio sí, tendrás cuidado. Le chocaba muchísimo, exacto, cómo vas a ir a hacer, cómo vas a creer, que esto, que el otro. Ahora es una de mis mejores fans y siempre está pendiente, deseándome suerte, está en las carreras cuando es acá cerca y todo eso, sí. O sea, fue a la par el amor por la mecánica, pero también metámonos a competir. Claro, o sea, hace lo que quiero, o sea, y siempre sí he sido así, o sea, he hecho lo que he querido, o sea, así he tenido que pelear con alguien o lo que sea, he hecho lo que he querido, y creo que igual vale la pena, ¿no? Por ejemplo, nunca en mis estudios o algo nadie me ha exigido, me ha obligado de casa, oye, haz esto, tienes que hacer esto. No, o sea, la libertad, el apoyo a hacer lo que he querido, lo que he sentido que debo hacer, y lo hemos demostrado. Y conforme iba armando, preparando el carro, el Forza, usted también le iba metiendo a competencias, o sea, por ejemplo, esta semana le pongo tal cosa y vamos a competir. Claro, sí, íbamos mejorando de a poco. Entonces, como le digo, esta transformación, este cambio que le hice cuando estaba en la rectificadora, en realidad pasaba a otro nivel el carro, sí. Estuve a punto de hacerlo ya de carrera al auto. Claro que en ese momento era la inversión, te falta esto, lo otro, y siempre me gustó hacer bien las cosas. Entonces no quería tener algo a medias, decía, no, todavía me falta, no. Después, bueno, ya cuando me hago profesional, pienso en poner mi taller y toda la cosa, se fueron dando las cosas, y tuve más bien un auto al que le hice de carrera, que es mi primer carro de carrera como tal, y que hasta ahora lo tengo. Entonces decidí darle la buena vida que se merece a mi primer carro, y de hecho le comentaba hace un momento, recién salió de la tonería, lo tenemos ahí listo, ya está pintadito toda la carrocería y está todo listo, sus accesorios, sus cosas, esperando que pase un poco el trabajo estos tiempos y poder ver si ya le armamos. Ojalá hasta fin de año estemos ya dando una vuelta en el famoso. Y después de esa trepada de San Miguel ya empieza el resto de carreras. ¿En dónde? Trepadas primero. De acá de entre la Suay y el Cañar, había las pizzas, se corría Cojitambo, había en Biblián, había en Jadán, Huachapala, no me acuerdo si corrí o no. Bueno, habían algunas pistas que ya se sabían, ¿no?, que eran las elegidas. Entonces ahí corrimos los campeonatos de trepada por algunos años, hasta que después, en realidad ya profesionalmente en 2021, corro ya lo que son. Bueno, no, en 2019 corro mi primer circuito, ¿sí? En 2019 corro en Biblián, sí, en el carro de un amigo. Pedí el carro, bueno, mi cómplice de tantos años en todo esto y que también le apasiona esto, mi esposa Denise, ella, por ejemplo, me acompañó de copiloto en esta primera trepada que le comento. Y de ahí así esporádicamente, entre ella y algunos amigos que me acompañaban de copilotos, Robin, Pedro, menciono nombres, ¿no?, de gente de mi círculo que saben ellos si están viendo esto quiénes son, y pues ahí vamos alternando eso y van pasando las cosas. Entonces ya más adelante tocó hacerlo de otra manera profesional y empezamos ya con el auto de carrera en 2021, como le digo, ya una vez. O sea, la primera vez que corre un circuito fue con carro prestado. Sí, perdón, se me fue la idea, estaba pensando. No. Sí, entonces para 2019, como le contaba, en Biblián corre un carro prestado, hablemos, sí. El primer carro de carrera de cliente que empecé a revisar en mi taller, de unos grandes amigos ahí de la ciudad, Víctor y Fernando. Bueno, ahí tenía ellos un negocio, entonces
Yo ya les asistí en una carrera, en otra carrera, y llegó ese momento y yo también llegué en el momento ya estaba establecido con mi taller y eso dije, llevar mi vida a otra instancia, ¿no? Quería proponerle matrimonio a mi esposa Denise. Entonces dije, qué mejor forma de... Siempre se nos ocurren cosas, ¿no? Así, en algo de lo que nos gusta, de lo que hacemos. Y pues esa era, en realidad, la intención era doble. O sea, correr un circuito y también pedir matrimonio después de aquello. Entonces así lo hice. Me esmeré ahí alistando el auto, le pusimos algunas cosas, mejoras y todo así. Entonces, es más, me acuerdo hasta el sorteo para la salida, me saqué el número 1, salí desde el primer puesto. Y novato, primera vez en un circuito de asfalto, hablemos así, de pista, ¿sí? Porque antes de eso tengo unas vueltas en tierra, en Caballo Campana, había ¿cómo se llama? Un rally cross. Ahí se nos dañó el carro como en la tercera, cuarta vuelta, entonces no terminamos esa. Pero de ahí el primer circuito callejero como tal fue en mi ciudad, en Biblián, en 2019. Y salí desde la primera posición y pagué la novatada con el tema de la salida, el semáforo, la bandera. Me fui un poco para atrás y regresé hasta el segundo puesto. Sí, estaba ya segundo y abusé demasiado de los frenos, me quedé sin freno y me di un veredazo por ahí. Avancé a culminar, clasifiqué para la final y el carro estaba todo torcido y eso me acuerdo que tenía ya en el taller el carro que ahora es mío de carrera, como los muchachos también con mi equipo que son magníficos, le meten ñeque hasta donde más no se puede, trajeron piezas, como por suerte fue en Biblián, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo que con la camioneta, una D-Max y unas cadenas, le amarramos al auto a un árbol y de frente con la camioneta le jalamos, le templamos para algo enderezarlo, o sea, poner lo mejor posible para la segunda manga. Salí 12avo, creo, y llegamos cuarto, algo así. Entonces, después de esta llegada, que hubiésemos querido que sea mejor, era la pedida y todo eso. Y bueno, ya los amigos, la familia estaban enterados, entonces fue algo bonito. Y fue ese el motivo por el que corro mi primer circuito. En realidad. ¿Y con qué corredores le tocó esa vez? ¿Gente ya de experiencia? Sí, la gente que ha estado mucho tiempo en esto. Recuerdo, si no me falla la memoria, esa carrera ganó el doctor Redwin Regalado. Estaba corriendo también Jorge Calderón, Max Cuenca de Biblián, un montón de gente, no quiero faltar. Pero ya... Gente que estaba ya corriendo. Años. Sí, fue mi primera carrera en realidad de circuito. ¿Y qué sintió? No, pues la adrenalina es... ¿Qué se siente? Es una cosa que da miedo en cierto momento. Le digo porque a veces en la vía, por ejemplo, esto ya, bueno, la madurez ya ha dado para dejar esto, ¿no? Pero esa primera vez, cuando por ejemplo. más joven, por ejemplo, en la vía, uno por ahí se topa otro loco, igual que uno que está rápido, no, pues cómo me voy a dejar pasar. Y llega un punto en el que usted ve que es peligroso, pero quiere seguir o sigue ahí mismo. Entonces toca controlar eso, hablando en el diario, ¿no? Porque es una vez que se apodera de esa adrenalina, sigue sin importarle nada más. Bueno, en la pista está bien, ¿no? Porque estamos seguros, estamos en un ambiente controlado, pero es así, o sea, es un poquito adictivo, hablemos en el sentido que quiero más y más y hasta llegar al límite, ¿sí? Y eso, por ejemplo, lo hemos ido comprendiendo o entendiendo un poco más ahora. Estoy practicando karting un poco, creo que ya va a ser unos 2 años tal vez. Entonces es un superarse constante a uno mismo. Cada vez un tiempo que tenemos ahí en una pantalla, un equipo que nos marca el tiempo, entonces sé que puedo ser mejor, me voy puliendo y viene de la mano de, obviamente, la técnica, controlarse, pero a la vez la adrenalina que le permite a uno hacer esas cosas, ¿no? Porque miedo no hay como tener. Miedo no hay como tener en esto. Y en la universidad termina la ingeniería y la meta siempre fue el taller propio. En realidad no, en realidad nunca pensé, mientras estudiaba, decir voy a tener un taller, estas cosas. El hecho del taller viene recién graduado, viene un episodio un poquito triste, hablemos de la familia. Apenas me gradué, una enfermedad de mi abuelita, entonces hablemos que yo, joven, soltero, o sea, digamos, sin obligaciones, no tenía nada más que hacer que, obviamente, estar al frente de mi abuelita, que prácticamente me crié ahí en la casa con ellos. Entonces yo estuve muy de frente en este tiempo, hablemos. Entonces no estaba desesperado por conseguir un empleo o cosas así, no tenía nadie a quien mantener ni nada de eso. Entonces viví esa época y mientras eso pasaba, sí, tal vez buscando trabajo, buscando algo que hacer, pero no desesperadamente. Entonces hubo por ahí una propuesta en un lugar
que rendimos un examen, una cosa así, y ahí fui, o sea, pude presenciar directamente lo que es la corrupción acá en nuestro medio, en el país, por así decirlo, ¿no? Que esperemos que ahora vaya cambiando esas cosas. Estaba dado ya el puesto, simplemente nos hicieron participar por cumplir con la formalidad del caso. Entonces, de ese despecho, de ese coraje, dije, o sea, no quiero, o sea, si tengo que conseguir un trabajo de la misma forma, de pedir un favor o de hacer esto, no quiero. Entonces, me impulsó bastante. Justo se graduó casi conmigo igual un primo en otra universidad, en la UDA, mi primo Fabián. Él empezó con un taller ahí que tenían un local, y yo le pedí espacio para hacer algo en mi auto en estos días. Y empecé a hacerlo, y ahí era lo que alguien me decía, dame haciendo, empecé a hacerlo. Entonces él me dio el espacio, y mientras empecé a ver cómo se dinamizaba el taller allá, yo creo que pasé como 1 año y medio ahí en el taller de mi primo. Y en ese, estando ahí es donde decido, o sea, digo, no, yo también quiero mi taller. O sea, Pero usted viendo ya la rentabilidad y todo, o sea, si más dices... que eso, el hecho de tener algo propio, digamos, si no de decir voy a ganar $1,000 o $2,000, no, sino el hecho de tener algo propio. Tenía, a Dios gracias, un terrenito ahí justo atrás de la casa que me heredaron, se puede decir, mis abuelitos, ¿sí? Es donde está mi taller. Entonces decidimos ahí hacer la inversión, conversar en la casa, en la familia, hice el préstamo, obviamente, todo lo que viene, y ahí empezamos. Entonces, a medida que seguía trabajando ahí con mi primo, ¿sí? Como yo estuve como 1 año hasta que salgan los permisos y toda esa cosa, estuve ahí hasta que obviamente cuando empezó la construcción fuerte del taller, ya dejé de ir allá, me puse al frente acá de lo mío, y así es como empezamos. Pero usted ya graduado igual metido abajo del carro, porque hay Sí, algunos sí. ingenieros que se gradúan todo ese año y medio, pues esos poco 2 salen ya años. con mandil blanco al taller. Ese año y medio, 2 años, netamente yo haciendo de todo, o sea, reparando todo, o sea, como si yo, o sea, tenía la ventaja que me daban un espacio, me prestaban el lugar, mi primo de pronto cuando si yo no tenía algo que hacer, yo le ayudaba a él y así. Entonces, netamente un mecánico, o sea, de todo. Yo mismo lavaba las piezas, yo mismo a llevar, yo mismo a hacer repuestos, hacer de todo. Y eso creo que es bueno para poder después tener el taller, ¿no? Saber todas las partes que puedo. Entonces, obviamente, hoy en día no es que uno no quiere hacer ni nada, sino las ocupaciones. Toca atender a clientes, preparar proformas. Me dedico un poco más al tema de pasar programando las computadoras, las conexiones. Entonces, hacemos de todo, o sea, lo que toca, pero no soy, como te dice, de no ensuciarme, ¿no? Es más, ahora el fin de semana, al mediodía me toca viajar, tenemos una carrera en Ambato, entonces me voy solo, me voy con un muchacho por ahí que me ayude, y lo que toca, ¿no? Si me toca bajar un motor, una caja, si es que el tiempo va a dar para hacer el correctivo, toca hacerlo. Entonces sí, me gusta bastante hacer la mecánica como tal a mí mismo. Y el taller usted se abre ya con gente de pronto que fue conociendo el taller de su primo y clientes ya que va conociendo ahí y dice, bueno, voy a tener mi taller acá o no, O sea, o de cero. No, en realidad, de pronto la familia de Denise, mi esposa, que siempre me ha apoyado también. Entonces ellos son los primeros clientes, no hablemos algunos. Entonces el comentario y hacer bien las cosas, creo, hacer bien las cosas. Entonces va de a poquito llegando las cosas. De ahí en el tema de las carreras como tal, un gran paso que dimos, o de donde empezó mucha gente a confiar en nosotros, después de que yo corría en mi auto, ¿sí? En el que armé para mí. En el 21. Sí, en el 2021. Corrimos en Yaguarcoche todo el año, porque por el tema de pandemia, todo el campeonato nacional se corrió solamente en el autódromo. Entonces corrimos 5 o 6 fechas, creo. Ganamos todo, ganamos absolutamente todo. Ganamos todas las mangas, todas las clasificaciones. Hasta en las prácticas fuimos siempre los más rápidos. Entonces era un auto impecable. Preparado por usted. Preparado, sí, por mí, con los muchachos, con la gente que trabaja conmigo. Entonces era algo bonito y gratificante, ¿no? El no haberse equivocado, porque de aquí a la pista, la primera vez solo era cálculo la cosa, en cuanto a la transmisión, de la relación de la transmisión y todas esas cosas, pero llegó y funcionó. Obviamente había mejoras por hacer, entonces en cada ida íbamos mejorando el tiempo por vuelta, ¿sí? A la final estuvimos a la par de la siguiente categoría, casi en tiempos de los autos un poco más grandes. Ganamos las 6 horas del Ecuador en ese momento, y eso, como le digo, en 2021 ganamos absolutamente todo. Entonces de a poco la gente en la misma pista, en Yaguarcoche, se iba acercando, preguntando, y así, y obviamente la gente de acá del medio también viendo el desempeño, viendo los resultados.
fueron llegando, confiando y es así como hoy en día tenemos muchos amigos y clientes que confían en nosotros. Desde esa vez. O sea, no como un punto, sino ha ido creciendo de a poco. Pero, por ejemplo, sí vino gente de otros sí, sectores o sea, del país acá. tenemos mucha gente de fuera, en realidad. Tenemos mucha gente de fuera haciendo acá los autos con nosotros. Entonces, así es como se ha ido dando. Entonces, obviamente, después del nuestro vino otro carro que también funcionó bien, que también caminó y toda la cosa. Entonces, tenemos en distintas categorías distintos autos que dan que decir y pues ahí los resultados, creo, ¿no? O sea, los resultados hablan solos, más que las redes, más que esas cosas. Entonces la gente sabe decidir y ahí estamos, ¿no? En el medio somos bastantes preparadores y todo, entonces... Pero el taller, ¿cómo empieza ya desde el punto de vista del emprendimiento propio, de algo propio? ¿El taller empieza solo con usted o ya tenía algún oficial, como se lo conoce comúnmente? O sea, cuando estaba ya casi listo todo el emplazamiento, digamos, yo haciendo ya algunas cosas solo, yo mismo iba a traer repuestos, yo mismo hacía, tal día digo, no, ahora sí ya necesito a alguien. Y por ahí vi un muchacho que dejó de trabajar en un lugar, me vino a ayudar. Él se iba a viajar a los Estados Unidos, me anticipó, entonces me puse a buscar a otra persona. Ahí encontré a uno de los muchachos que hasta ahora trabaja conmigo, Mario, en el periódico puse yo. Puse en el periódico, nos comunicamos, llegó y creo que él vaya con nosotros unos 6 años ya, ¿sí? Él trajo a otro buen amigo de él, Víctor. No, pero primero solo los dos. Primero solo los dos. Es que, o sea, han pasado cosas en el camino. Trabajé con 2 amigos que eran de colegio y de universidad, digamos. Llegaron un momento, que pasaron un rato, estuvimos ahí. Y bueno, son las cosas, ¿no? Cada quien busca lo suyo. También tuvieron que irse a salir en ese proceso. Fuimos conformando el equipo de las personas que ahora le estoy mencionando. Después llegó Fernando y así. Hay gente que se ha ido, han regresado. Y ahí estamos con el equipo, ¿sí? Bien, ¿y cómo fue emprender los primeros meses? Porque, a ver, si tenía 1 o 2 personas adicionales, o sea, pagarles el sueldo. Exacto, o sea, de hecho no he hecho de una forma tan planificada, es decir, que tenía una hoja de gastos y esas cosas, ¿no? Sino confiando en que vayan bien las cosas. Si bien el miedo está siempre, ¿no? En cualquier negocio, pero creo que los que nos arriesgamos es porque decidimos dejar ese miedo al lado y damos ese salto que quizá muchos no dan. Entonces es el riesgo el que se lleva, ¿no? De pronto yo que estoy armando un proyecto, si algo no funciona, chute, ahora se romperá, me reclamarán, tendré que pagar. Todo eso uno tiene que asumirse que puede pasar y correr el riesgo, no queda más. O sea, correr el riesgo y las cosas han ido saliendo en los primeros meses. Con que he tenido para poder pagar las cuentas ya de agua, luz y el préstamo, hemos ido saliendo y ahí estamos. ¿El tiempo más duro que fue la pandemia? Sí, la pandemia en realidad fue fuerte, en realidad puertas cerradas, igual nos dimos la forma de trabajar, de seguir avanzando, porque durísimo uno como sea metido en la casa, ¿no? Pero y la gente que trabaja con nosotros sin tener que percibir un sueldo o algo y sin saber hasta cuándo iba a ser. Entonces nos dimos el medio, buscamos también la oportunidad, se puede decir, en medio de la desgracia. Había muchos amigos que decían, oye, ¿habrá cómo? Quiero reparar mi carro, aprovechar ahorita que no hay cómo hacer nada. Entonces yo creo que reparamos unos 8 carros, al menos en el tiempo de la pandemia. Como lo hicimos, el taller cerrado, llegaban los carros y yo desarmaba todo, llevaba rectificadora y, por ejemplo, iba a la casa de uno de los maestros principales con un motor y el otro al otro y otro yo, por ejemplo, ya. Entonces íbamos armando a la par. Entonces yo salía con un salvoconducto en la camioneta, me iba a volver de Cuenca viendo las piezas, los repuestos, todos los insumos, herramientas de pronto especiales que se necesitan, tenía que llevarle del uno al otro para avanzar. Acabamos de sellar el motor y de ahí a subir de nuevo y ir saliendo. Buscamos la forma de hacer cosas. Entonces digamos que solo la segunda semana de pandemia, que entre medio del miedo, encerrados y todo, pasamos ahí, pero de ahí nos activamos y fuimos trabajando. Yo también igual bajaba al patio, si no era una reparación, igual me dejaban carros de mantenimientos, de esas cosas, seguíamos avanzando. Como la parte de automotriz, los locales y todo estaban autorizados a funcionar también por, ¿cómo se llamaba? Ya ni recuerdo, sector estratégico, algo. Entonces siempre hubo la industria, se movía lo que es rectificadora, almacenes de repuestos. Entonces nos dimos la forma de no
de no detenernos y fuimos, no de la misma forma que hubiese estado el taller abierto, pero fuimos rotando y avanzando también. Y ahí también empieza a armar ya su carro propio para el 21. De hecho, ahí pasé bastantes horas, bastante trabajo en mi carro. Tenía muchas piezas. ¿Qué carro es? ¿Qué carro era? Un Suzuki Forza, del 91, creo que es el mío, sí, Suzuki Forza. Hasta hoy en día lo tenemos, campeón nacional del 2021, campeón provincial. Y armando solito igual. O sea, se puso a armar solito el carro. En la pandemia, sí, claro, ahí en el taller si necesitaba algo, lo que sea, ya esperaba que se acumule algo para ir a hacer en Cuenca, que me tocaba, no sé, por ejemplo, le digo, remachar unas mangueras, cosas así. Esperaba que se acumulen cosas para ir una sola y tener vuelta con qué seguir haciendo. Entonces ahí pasaba con mi esposa en el taller, jugando, haciendo cosas, ahí armando el carro. Entonces estuvo listo para ir en 2021 al Nacional de Circuitos. Y de ahí seguía corriendo desde el 21 ya. Sí, el 21 ganamos el Nacional, de ahí vinimos acá el 22 a correr los callejeros y pues ya el carro empezó a sentir los estragos de lo que es el urbano, la calle, ¿no? Entonces me pasaron cosas pequeñísimas en realidad, pero que al final me dejaron sin oportunidad de pelear el campeonato. Por ejemplo, creo que en 3 o en las 4 carreras tenía la mejor clasificación, salía desde adelante, ganaba la una manga, pero en la otra, por ejemplo, en una se me rompió un seguro de la torre de cambios, en otra se salió una triseta, cosas pequeñas en realidad que no nos dejaron que ganemos el campeonato. Entonces se va tomando el correctivo y en el 23 regresamos y ganamos el campeonato zonal de acá. Sí, justamente aquí en Azogues gané el campeonato, que fue la última carrera de ese campeonato. Igual sigue corriendo usted. Sí, bueno, el 2024 decidí alejarme de la categoría ya, porque ya se ganó la categoría que era el objetivo. Hay un reglamento deportivo también que dice que si uno gana en las categorías más pequeñas, son como formativas, debe subir, ¿no? Entonces, parte de eso, parte de la ética también. Tengo bastantes carros en la categoría y por ahí digamos que 1 o 2 casos de los 10 o 11 carros que tenemos en la categoría, me empieza un celo, ¿no? Como que, ¿por qué usted sigue ganando si se supone que me da el carro hasta más potente? Entonces dejamos a que corran los amigos, los compañeros, asistiéndoles obviamente, apoyando obviamente a todo mi equipo, porque todos los pilotos, yo siempre digo mis pilotos, es mi equipo, es la gente de la que yo estoy pendiente. Entonces me dediqué a asistir, ¿sí? Me dediqué a asistir netamente el año que pasó, a estar pendiente de los equipos, de los autos, y yo, para no perder la costumbre y eso, ahí decidí empezar en esto del karting, y que está bonito también, estamos participando en eso. Pero ¿tiene el deseo, el anhelo de volver a los autos a correr? Sí, claro. De hecho, no creo que avance ahora para Cañar, pero tenemos ya una modificación, una mejora categoría superior. En el mismo auto. Estamos llevándole a una categoría superior. Esperemos a ver cómo va fluyendo las cosas en función del trabajo, ¿no? Obviamente mi carro siempre es el último porque está primero el trabajo, la obligación. Tengo que cumplir con los autos de la gente que confía en mí. Una vez que eso está planificado, eso está organizado, vemos si hay espacio para hacer el mío. Entonces, de pronto está ahorita en el taller de suelda, de eso, hacer unas bases, unas cosas, hasta que regrese donde nosotros, ver cómo está y ver cuándo es que puede salir ya a la luz esta nueva mejora. Y en el taller sí, de todo se hace. En su taller, no solo carros de carrera, sino de todo. No, de todo exactamente. Hacemos todas las partes del auto, ¿no? O sea, motor, caja, frenos, suspensión, electrónica, tanto de autos convencionales como los autos de carrera. Y otro segmento que de pronto no se menciona, pero es fuerte también, es los autos que siguen siendo de calle, siguen siendo autos de diario, pero potenciados. Si de pronto alguien le mete un turbo a un Corolla, algo así. Los Twin Cam. Exacto, los Twin Cam famosos, entonces que van a los piques todas las semanas y todo. Entonces es un gran segmento también que manejamos y es otra parte, digamos, ¿no? Porque son carros de diario, hay que saber igual configurarlos hasta el punto en el que pueda seguir siendo de diario y puedan seguir disfrutando igual sus dueños. Después de todo lo que le ha tocado vivir en este tiempo, ¿qué le puede decir a la gente que de pronto está estudiando en la universidad, tiene pasiones, en el caso de los vehículos, o les mueve otra pasión, no solo los vehículos, y que también están estudiando para eso? ¿Qué les puede decir? ¿Es posible realizar todo?
Sí, sí, en realidad todo va a punta de gana, ¿no? O sea, cuando uno quiere algo, como digo, no de una forma orgullosa, de una forma así, sino cuando uno se mete algo en la cabeza, busca la forma de que eso suceda, de que eso pase. Y obviamente mejor aún si está haciendo algo que le gusta. O sea, doy gracias a Dios a la vida por permitirme trabajar en algo que me apasiona. Por ejemplo, no sé, alguien que le encante los carros que dice siempre quise ser mecánico o algo, pero para de pronto competir o algo trabaja en una cosa que no le gusta, que tiene que estar sentado todo el día en una oficina haciendo algo que no le gusta para recibir un rédito y de ahí hacer su hobby. Entonces he visto muchos casos de eso, ¿no? Y eso, o sea, si es que están en lo que les gusta, sea lo que sea, no hablemos de autos, sino en la rama que sea, lo que sea, si les gusta, háganlo, o sea, den el salto, ese miedo que siempre va a haber, que es normal y tiene que haber, y que tiene que estar compensado, ¿no? Porque tampoco podemos ser muy confiados, porque tampoco también va a fracasar, creo yo, si viene muy confiado a algo. Siempre debe haber ese miedo, pero también la gana de darse saltito, ese riesgo, y creo que es posible ir cumpliendo los sueños o las metas que se proponga, sea a nivel profesional, a nivel de lo que me gusta hacer, se puede realizar. De pronto, si es que usted le tienen que decir a alguien, esta es la forma de hacerlo, ¿qué le diría? Que no tenga miedo, que busque, sea formas ahí, o sea, de pronto le menciono, yo no voy a estudiar porque vivo lejos, porque regreso anoche, o sea, no, algo habrá que hacer, algo habrá que haber una solución para que eso pase, para que eso, o sea, no vele el obstáculo como el motivo por eso no fue, sino cómo supero ese obstáculo para que esto sí pase. Le dejo en sus palabras finales, Juan Daniel, ¿cómo se ha sentido? No, muy bien, muchas gracias, un bonito momento de salir de la rutina para conversar de estos temitas que es bonito ir recordando, recapitulando para tener frescos los recuerdos. Y de pronto también que pueda hacer invitación a la gente donde está el taller para que acudan y puedan acceder también al servicio que ustedes brindan. Sí, encantado todos los que decidan confiar en nosotros. Estamos en Biblián, en el barrio del Tope, sí, a pocos pasos de la capilla de la Virgen de la Paz. Ahí estamos con el tallercito de mi casa, subidita mano derecha. Bien, muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo. Que tengan todos una muy buena noche. Ya dije buenos días.